FM 89.1, Radio Universidad. Bueno, Vani y Guille, contábamos en el panorama que se lanzó el plan Registradas para regularizar a trabajadoras domésticas y es una medida muy importante, así que tenemos la suerte de poder dialogar con el apoderado de la Unión de Personal Auxiliar de Casas Particulares, UPAC, el doctor Carlos Brasesco. Doctor Jorge Chamorro, Guille Toibero, Vanina Betancor, los saludamos, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Gracias por el llamado y por permitir visibilizar esto, que es algo muy importante, sí, realmente. Nos parece que sí, doctor, porque en orden a esto que estamos viendo, que hay bolsones de sectores populares que quedan afuera de muchas medidas, de cierta bonanza económica, me parece que esta registración tiene varias aristas, ¿no, doctor? Efectivamente, esta registración está permitiendo no solamente blanquear a trabajadoras, regularizar una situación de un colectivo muy grande que están en negro, sino que aparte es darles derechos, cosa que es muy importante también, y permite a su vez también indirectamente que los empleadores se eviten una serie de problemas, porque piensan que teniendo en negro una trabajadora se ahorran unos pesos, pero después resulta que cualquier situación litigiosa le sale mucho más. Sí, entonces yo creo que es un beneficio muy importante para todas. Quiero agradecer realmente y resaltar lo que el gobierno ha hecho, que ha demostrado que hay un Estado presente, y esta sensibilidad social del gobierno, que es muy importante y que es digna de destacar, porque otros gobiernos no lo han hecho, y realmente, como dijo una persona que fue 3 veces presidente de los argentinos, mejor que decir es hacer, ¿no? Y puntualmente lo más importante de esto es que va a permitir que las trabajadoras no solo se registren haciéndose el Estado cargo de una parte de su sueldo, sino también que se bancaricen, que tengan una cuenta sueldo, y todo esto es muy importante realmente. ¿De qué, para tener una idea, doctor, de qué volumen de trabajadoras estamos hablando? El volumen de trabajadoras que están en negro, podríamos decir que está en alrededor de los 900.000 en todo el país, digamos así, sobre un colectivo de 1.400.000. Así que el segmento al que va dirigido es esas 900.000 trabajadoras que están en la informalidad o están en negro. Así que no es poco, ¿no es cierto? Y que realmente va a permitir que los empleadores la registren. El Estado se va a hacer cargo de los 6 primeros meses de sueldo en un 50%, y el otro 50% es a cargo de los empleadores, y los empleadores van a tener que solventar también la parte de las cargas sociales, la parte de jubilación, de obra social y el componente de riesgo de trabajo. Carlos, Guille Toibero, ¿cómo anda? Bien, muy bien, gracias. Algo que es muy bueno que lo remarque, lo resalte, porque mucha gente tiene dudas con respecto a los planes, a la tarjeta alimentar, a la asignación que está cobrando, y que la empleada doméstica, por más que esté registrada, lo sigue cobrando, lo va a seguir cobrando, y eso es muy bueno que lo resaltemos y que la gente lo entienda, ¿no? Muy bueno lo que estás diciendo y resaltando, porque el sistema registradas es compatible con esas asignaciones o esos subsidios. Es decir, no van a perder la UH, la asignación universal por hijo, no van a perder el plan alimentar, tampoco lo van a perder aquellas que han sufrido violencias de género y están dentro del plan acompañadas. Es decir, está todo previsto como para que lo mantengan y no haya ninguna incompatibilidad. Cosa que es muy importante, digamos, porque de esta manera se va a evitar cualquier situación que diga no me registres por tal cosa. No es así. Muy bueno lo que estás diciendo. ¿Y hay un mínimo de horas semanales? Todavía no salió la letra chica y se está hablando, pero hasta donde yo participé y estuve hablando y demás, la idea del gobierno es manejarse de 12 horas en adelante. Es decir, para las trabajadoras que trabajen en el segmento de 12 horas o más,
y hasta están las dos categorías, digamos, dentro de la seguridad social, las de 12 a 16 y las de 16 horas o más, que son las que tienen turno completo. O sea, en principio se apunta a eso y creo que es lo que va a salir así. Carlos, la última que le hago de mi parte, ¿esto cuándo se implementaría? En principio me dijeron que la letra chica e incluso el decreto estaría saliendo el viernes o el lunes de la semana que viene. Es decir, a corto plazo, una vez que salga eso, van a estar también los formularios de la FIP y demás, porque va a haber que completar eso a los efectos de la registración, ¿no? Para dar el alta. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Luego de la pandemia, han perdido el trabajo muchísimas personas del rubro. Obviamente esto ayuda también a recuperar. Imagino que también se ha sumado la cantidad de gente que optó por elegir este rubro, ¿no? Por falta de trabajo, por no tener otra alternativa, ¿no? Porque por ahí hay gente que lo elige hacer porque no consigue de lo que por ahí es especialista, ¿no? Está especializado. Claro. Exactamente, sí, es cierto, y con la pandemia indudablemente hubo una importante pérdida de fuentes de trabajo y de, digamos, no solo de despidos, sino también de cambios de categorías que tenían las trabajadoras y demás, y un montón de abusos por parte de empleadores. Podríamos decir que se vieron afectadas alrededor de 250.000 trabajadoras con eso, y bueno, sí podemos también agregar que a partir de octubre del año pasado empezó a haber se detuvo esa caída y ha habido un lento crecimiento, un amesetamiento si se quiere, pero esto va a ayudar indudablemente a propender a una mayor registración, más ágil y digamos, ir mejorando. Doctor, se cortó un poquito. ¿Está en movimiento? Doctor Brasesco, ¿nos escucha? ¿Lo perdimos, Manu? Doctor Brasesco, ¿nos está escuchando? Sí, no sé si se cortó. Justo se le cortó. A ver, estaba justo... los últimos 40 segundos, si es tan amable, repítalos. Bueno, lo que estaba diciendo es que de la cantidad de trabajadoras que sufrieron pérdidas de trabajo o disminución por situaciones, hipótesis de abuso de sus puestos de trabajo o de sus categorizaciones laborales, digamos que se pueden contar en alrededor de 250.000 durante la pandemia. Creo que pese a que, digamos, a partir de octubre del año pasado hubo un amesetamiento y hubo una lenta recuperación, consideramos que esto va a permitir agilizar todo eso y mejorarlo indudablemente, ¿no? Y permitir que haya una importante registración y blanqueo de trabajadores, que es lo que todos aspiramos y que el gobierno, creo, demostrando sensibilidad social, es lo que está buscando, ¿no? ¿Alguna específica, doctor Brasesco, para aquellas familias que contraten trabajadores, trabajadoras, y lo mismo para aquellos que están precisamente en ese servicio? ¿Se requiere alguna cantidad de horas mínimas semanales para poder, es decir, porque digo, si alguien contrata una vez los sábados 2 horas, ¿queda fuera de este plan? No va a estar, en principio, podría ser que no se haya escuchado porque lo dije hace un rato, el sistema va a ser para trabajadoras que trabajen 12 horas o más. Puntualmente, semanales, es decir, justamente dentro de las categorizaciones que están dentro de la reglamentación de la seguridad social, hay una categoría que va de 1 a 12 horas, esa estaría excluida, y recién estarían incluidas las que van de 12 a 16 y de más de 16 horas, que son las trabajadoras de jornada completa o de tiempo completo. Y hay una restricción para el empleador o la familia empleadora que paga impuestos a las ganancias, ¿no? Correcto. Los empleadores que paguen impuestos a las ganancias van a estar excluidos de poder incluirse dentro del plan registradas. Eso es lo que hasta donde yo hablé y lo que se me dijo, pero pienso que así va a salir en la letra chica justamente. Ese va a ser el piso puntualmente.
esos empleados, esa gente, esas que estén ganando más o que de ese mínimo que hoy está en 150.000 y que creo que a partir del mes que viene va a estar en 180, no van a poder incluirse dentro del plan registradas como empleadores. Ahora, Carlos, la mayoría de las personas que trabajan en este rubro son mujeres, ¿no? Pero también hay hombres. ¿Esta medida los alcanza a ellos? Sí, por supuesto, alcanza a todos. Dentro de este colectivo, las mujeres oscilan entre un 97,5 y un 98%. Y los hombres están en más o menos un 2,5%. Los hombres trabajan normalmente como caseros, como jardineros, en casas de familia y en algunos casos como cuidadores de adultos mayores. Pero el porcentaje masculino está en alrededor de un 2,5%. El resto son todas mujeres. Le hago no sé si anda con tiempo, porque lo estarán llamando de todos lados, doctor, ya que ha sido tan amable con la universidad. No, ¿le podemos hacer una pregunta más? Dígame, sin problema, ¿eh? Sí. No, dígame. Bueno, a mí me interesa saber un tema más de fondo, que es que a partir de la modificación de la ley de empleo de servicio doméstico, allá por el gobierno de Cristina Fernández, no me acuerdo si fue 2013, 2014. 2013, ¿no? Entró en vigencia en abril del 2013. Ahí está. Le quería hacer esta pregunta. Antes era común que cualquier familia de clase media tenía a una empleada que la ayudaba 2 horas, 3 horas, 6 horas por semana, 2 veces, 3 veces por semana, algunos todos los días. Y era muy común, total, la indemnización prácticamente por ley era la mitad, pero se arreglaba, era todo más o menos flexible. A partir de esa ley quedó, incorporada la trabajador de casas particulares y de todo ese tipo de trabajo, quedó equiparado a cualquier empleo formal en la Argentina de la Ley de Contrato de Trabajo. Esto dio como resultado mayor seguridad para el trabajador, pero a la vez menos trabajo porque la gente se asustó y dejó de contratar personal. No, realmente no hubo, se pensó que podía haber caída de los puestos de trabajo, pero realmente no se dio, incluso yo he tenido informes de la AFIP en que paulatinamente entre el 2013 y el 2020, 2021, los últimos informes que he tenido, siempre hubo salvo el año pasado con la pandemia, siempre hubo un crecimiento del nivel de puestos de trabajo. No hubo una pérdida. Lo que sí por ahí hubo son situaciones en las cuales los categorizaron en categorías menores y cantidad de horas menores, por ejemplo, que son hipótesis hablando dentro del derecho laboral de abuso, ¿no es cierto?, por parte de los empleadores. Eso puede ser que se haya dado, pero en general con la pérdida de puestos no hubo realmente. Es decir, usted recomienda que, aunque parezca, como dijo al principio, que es muy gravoso, siempre va a convenir tener en blanco al personal que después aguantarse un lindo lío. Totalmente. Yo le voy a decir lo que siempre digo. Hay que tener una idea o un análisis de costo-beneficio. Y para el empleador hay que tener en cuenta que un accidente de trabajo, cualquiera que sea, un despido o algo, es sumamente gravoso para lo que tenga que afrontar, ni hablar si la persona está en negro. En cambio, teniéndolo en blanco, perfectamente, por ejemplo, el riesgo de trabajo lo está cubriendo con la mínima alícuota que está pagando, y con eso tiene una cobertura y se hace cargo a la aseguradora y duerme tranquilo y no tiene ningún tipo de problema. Y lo mismo se da con respecto a teniéndolo en blanco, a los efectos de cualquier hipótesis de despido, de lo que fuere. Directamente sabe lo que tiene tarifadamente, lo que tiene que pagar, y no le van a venir a reclamar ningún costo por encima porque lo tiene en blanco registrado y sin ningún inconveniente. Aún lo dice para aquel que contrata una señora los sábados 2 horas, 3 horas. Aún lo recomienda para eso. Le quiero aclarar que la ley 26.844 no establece ningún límite de horas,
y dice que con cualquier cantidad de horas que uno tenga una trabajadora, esa trabajadora es una empleada. Correcto. Y es una empleada dependiente del empleador que la contrata. Trabaje 1 hora, trabaje 6, trabaje 12 o más de 16. Así que, lógicamente, todas esas personas lo tienen y tienen tarifadamente que pagar un monto determinado por las cargas sociales, por la parte de régimen de seguro de riesgo de trabajo y demás. Que no es mucho, ¿no? No, realmente no. A eso voy. En las categorías bajas, de menos de 12 horas, las personas están pagando por todos esos componentes menos de 1.000 pesos, ¿se da cuenta? Entonces no tiene ningún sentido estar especulando cuando de esa manera estoy cubierto y no tengo inconvenientes, realmente, o me cubro de no tenerlo. ¿Cuánto está la hora hoy por hoy, más o menos, promedio? Y con el último, el valor, digamos, piso que está establecido en la comisión, está más o menos en 230, 250 pesos. Para las categorías de la quinta categoría, que es la de servicios generales. Correcto. Doctor, ha sido muy claro, ha sido muy amable en atendernos, le agradecemos mucho. Al contrario, para mí, primero es un gusto, segundo les agradezco la posibilidad de visibilizar esto, hacerlo saber y difundirlo. Quería agregar, muchas de las trabajadoras realmente son sostén de su familia, de sus casas puntualmente, y esto es un beneficio que también les va a permitir, no solamente a ellas, sino tener una cobertura y un acceso incluso a préstamos y a cuestiones bancarias en situaciones de alta vulnerabilidad como las que ellos están. Así que es una política, gracias. Por lo que veo, es una política pública muy fuerte por incluso el financiamiento para la propia ANSES también esto, ¿no? Efectivamente, es una política pública, es una decisión política del gobierno muy importante y que está demostrando un alineamiento, un pensamiento político determinado y hacia quienes se está tratando de defender y de cubrir solidariamente hoy en día, que son los más necesitados, ¿no? Doctor, un placer, le mandamos un abrazo. Gracias, igualmente, que tengan buenas tardes. Muy bien, el apoderado de la Unión Personal de Casas Particulares, el doctor Carlos Brasesco, interesante, ¿no? Sí, la verdad que sí. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.